ámbito educativo, que es tan importante y tan rico, sobre todo lo que es a nivel Chaco, a nivel Santiago del Estero, pero sobre todo el Chaco. Hay muy pocas investigaciones y creo que es algo tan interesante de que se pueda seguir abocando recursos, acciones, políticas e ideas en relación a eso, que a diferencia de otras provincias de Argentina, como lo son Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, están muy fortalecidos a nivel de investigación educativa en relación a contexto, educación en contexto rural. Así que esa es más o menos y muy de manera resumida mi historia y lo que me llevó a hoy en día dedicarme a lo que es la investigación, que hoy en día debo reconocer debido a diferentes responsabilidades laborales que uno va asumiendo, porque obviamente uno tiene que trabajar, desarrollarse. Hoy en día esa esfera mía está un poco en stand-by, está un poco traccionando de manera lenta, porque obviamente hay otras cuestiones que es a nivel laboral que hoy en día me exigen más tiempo, pero que en algún momento voy a estoy tratando y traccionando para que poder llegar al equilibrio y poder seguir y continuar haciendo esto que me gusta, que me apasiona y que forma parte de mi identidad y de lo que soy y que quiero dejar. ¿Y cómo nació el interés en empezar a investigar lo que es los orígenes del Pucá y después que canalice en lo que fue tu libro? Contanos eso, cómo se llama, cómo aborda y qué despertó ese interés o amor a la Bueno, ciencia. sí, tal cual. Bueno, como les mencionaba y como te mencionaba Cristal, yo nací y me crié en la zona del Pucá, esta zona que para muchos es desconocida, pero que para otros siempre resonaba el Pucá. Y me sucedía desde muy chica que siempre que hablaba con personas me encontraba con personas de afuera, de otras localidades, de otras provincias, y me llamaba mucho la atención, inclusive de los mismos vecinos lugareños, que cuando hablaban del Pucá, comenzaban a emerger y a relatar historias impresionantes, que parecían que eran sacadas de un cuento, o que parecían que había sucedido en otro lugar, en otra provincia, no allí. Y eso a mí siempre me llamó la atención, me llamaba la atención también el interés que siempre me transmitió mi familia. Mi familia creció en el Pucá, en la zona del Pucá, como le había mencionado, soy parte de la quinta generación que creció en esas tierras, y siempre me contaban historias, sucesos sumamente importantes para toda la comunidad, la vinculación de esos sucesos con la provincia, con la ciudad de Las Breñas, con otras provincias, con otras ciudades, lo grande en magnitud de espacio y terreno que en su momento era reconocido el Pucá, porque muchos de los parajes que hoy en día están delimitados, en aquellos tiempos o hace muchos años atrás, ellos me contaban que no existían, que ante una gran masa de territorio era denominado el Pucá. Y también surgía en relación a conversaciones a por qué está tan despoblado hoy la zona. Y vos te acordás que en el campo del frente antes vivía la familia tal y la otra familia. ¿Te acordás que habían rusos? ¿Te acordás que estaban esta otra familia que vino de tal otro país? Y a mí siempre era como que me llamaba la atención. Observado que en la escuela primaria a la cual yo había realizado mi educación primaria, había un amplio espacio, un amplio terreno, y siempre escuchaba cuando íbamos a encuentros de otras escuelas rurales eh, que resaltaban esto del Pucá. El Pucá tiene, qué hermosos árboles que tienen en el Pucá, qué hermoso jardín que tienen en el Pucá, qué hermosas canchas que tienen en el Pucá, qué hermoso espacio verde que tienen en el Pucá. Y esas ruinas que están allá atrás, ¿de qué eran? Y cuando surgían esas preguntas, comenzaban a aparecer y a emerger diferentes historias que a uno le despertaba un interés tremendo y decir, pero realmente todo esto pasó acá. También estaba esta historia que me contaba mi familia en relación a
de dónde habían llegado sus tatarabuelos. Si bien antes, en el caso particularmente de mi familia, nunca pudimos saber en profundidad o en detalle específicamente en qué año llegó mi tatarabuelo, por qué se asentó en el Puca, qué lo llevó a sentarse allí, qué lo llevó a formar su familia allí, por qué se casó con una española. Y hago antes un paréntesis, la familia Getab es de origen sirio-libanés, árabe de Siria-Líbano, y fueron, en especial mi tatarabuelo, Khalid Esmail Getab, él llegó a Argentina, no sabemos específicamente en qué año, por qué oleaje migratorio habría llegado, pero siempre fueron cuestiones que mi familia me transmitía y escuchabas así como la historia de mi familia, otras historias tan sensacionales que digo, qué interesante. Entonces iba anotando, iba guardando. Y me pasaba que escuchaba tantas historias fabulosas y, y tanta historia detrás que a mí siempre me llamó la atención, tanto en el secundario como en la universidad, esta cuestión de la importancia de ahondar e investigar historia. Porque eso que nos enseñan, o lo cual nosotros siempre tenemos libre acceso, no es lo único verdadero e incuestionable. No significa que todo fue realizado y sucedió de esa manera, sino que es un proceso al cual si uno investiga, se interioriza, indaga, va aprendiendo más y comienza a construir la historia desde múltiples perspectivas. Entonces, a un suceso, la importancia de analizar una situación en un contexto determinado, entender el contexto en el cual sucede y las múltiples facetas y sucesos que lo conforman, me llevó a mí a decir, a plantar y a plantearme una idea, ¿no? Y decir, che, ¿por qué esto sucedió de esta manera? ¿Por qué en otros lados no se lo cuenta? Y cuando iba y entraba en la biblioteca y comenzaba a leer que habían diferentes libros de historia de las breñas, y digo, oh, wow, hay historia de las breñas. Entonces abría esos libros y me ponía a leer, y del Puca había nada escrito o muy poquito. Y digo, ¿y toda esta otra historia que me cuentan? ¿Será verdad? ¿O realmente son memorias y recuerdos o ideales de una historia que a lo mejor de sucesos que pasaron y es como que quedan anécdotas? Y queda como en algo que no sabemos si sucedió o no. Llegada la situación, a mí siempre me despertó el interés, me gustaba la historia y sobre todo porque hubo una profesora en el nivel secundario que me despertó esa chispa de lean, indaguen, investiguen, no se queden con lo que le dicen. Vayan y busquen por más, analicen, sean pensadores y sean críticos. Eso siempre me quedó muy... Claudia, ay, se me fue la profesora Claudia, ay, se me fue el apellido en este momento, profesora de historia del nivel secundario. Bueno, ella me... Ya te vas a acordar. Sí, bueno, ya me voy a acordar. Ella nos demostró siempre ese interés por la historia y Claudia, no voy a hacer una apellido más, ya voy a estar segura. Viste, cuando uno va hablando y que vos decís, che, pero estoy todo el tiempo acá hablando de esta persona y hoy se me fue. Sepan disculpar, ya va a aparecer el apellido en todas las letras que tengo acá que están pasando por mi cabeza que trato de no olvidarme. Ella siempre me demostró esta intención y poder transmitir a sus alumnos el interés por indagar, por investigar, por repensar lo dado, por criticar de manera constructiva y analizar las cosas e indagar, ¿sí? Ser pensadores críticos. Y eso me llevó a mí al no ver que había historia escrita y decía, che, pero ¿por qué esto no es contado si es parte de la historia de las breñas? Y todo esto surge también cuando obviamente llega el centenario de la ciudad de Las Breñas y comienzan a surgir varias obras, escritos en relación a ese centenario de una ciudad que obviamente en 100 años han sucedido diversos sucesos, contado con muchos profesionales, escritores, artistas
y lo rico de poder conocer la historia de la ciudad de Las Breñas, su fundación, los parajes por los cuales estaba conformado, y comenzaba ahí a notar estas cuestiones. Se hablaba todo muy por encima de la escuela, y siempre decían, pero el Puca fue el primer paraje del departamento 9 de julio, siempre me dijeron eso. Y no lo veía reflejado, yo decía, ¿por qué no se habla entonces? Uh-huh. Y cuando llega el centenario de la escuela del Puca, comenzábamos con la comunidad, los exalumnos, a poder gestionar esta cuestión con la directora en ese momento de la escuela, a poder buscar de alguna manera las posibilidades para poder celebrar el centenario de la escuela, y comenzaron a surgir ahí, a indagar, che, busquemos a exalumnos, invitemos, hagamos una fiesta porque 100 años del Puca, cuántas cosas nos pasaron por esta escuela, y comenzaron a salir todos los exalumnos, ¿no? Tal cual, y ahí es donde yo digo, a mí siempre me interesó, y obviamente cuando viene el centenario en la escuela hay que sacar, che, el origen, cómo se fundó la escuela, en qué año, por qué, para qué, cómo fue su historia, qué docentes pasaron por la institución, cuáles fueron sus primeros alumnos, cuáles fueron los primeros vecinos, cómo era la zona en aquel momento, cuál era la actividad productiva que predominaba. Todas estas cuestiones. Y yo de todo eso tenía cositas guardadas. Pero faltaba información. Y allí me despierta, a ver, y levanté la mano y dije, a mí siempre quise investigar acerca del Puca, y siempre había algo como una cuestión ahí, de no encuentro todavía la palabra para describirlo, pero esta cuestión de, ¿por qué no se habla del Puca? ¿Por qué nadie escribió del Puca si el Puca tenía tanta influencia en el desarrollo del departamento 9 de julio? Tuvo una importante influencia en el desarrollo del departamento 9 de julio, e inclusive de la ciudad de Las Breñas. Entonces, ¿por qué no se habla del Puca? Y empecé a indagar y a buscar información, y dije, bueno, vamos a tratar de robustecer esto que está. Y allí, bueno, empezaron a surgir la posibilidad de entrevistar a exalumnos, que obviamente pude encontrarme con algunos, que ya de avanzada edad, personas de muy avanzada edad, que obviamente a algunos la memoria les fallaba, y otros tenían una memoria que la verdad que me fascinaba escucharlos, y con quienes pasé horas y horas de entrevistas, donde me contaban sus historias, la historia de vecinos, la historia de la comunidad, la historia de sus familias, historias maravillosas, y obviamente el interés de todo esto estuvo basado en dejar escrito la historia de nuestros orígenes. ¿Por qué no dejar escrito la historia de nuestros ancestros, de aquellas personas porque, a ver, para dimensionar y como para ir adentrándose un poquito a por qué tan importante el Puca? El Puca fue una colonia forjada por pueblos originarios, oriundos santiagueños, y oleadas diferentes oleadas de corrientes inmigratorias que se asentaron en esa zona, que en su momento abarcaba muchos kilómetros a la redonda, inclusive esta parte del departamento Chacabuco, ¿sí? Y abarcaba y era parte en lo que en su momento fue el departamento de Campo del Cielo, ¿sí? Que luego pasó a delimitarse en base a las diferentes políticas y decretos de diferentes años que surgieron luego, con la declaración y el decreto que fue conformando y delimitando a lo que fue posteriormente el departamento 9 de julio, y quedó enmarcada dentro del departamento 9 de julio. Pero anterior a eso fue una colonia de numerosos habitantes de diferentes nacionalidades, que llegaban y se sentaban allí con la búsqueda de un futuro mejor, con la promesa de un futuro productivo en una zona nueva, que pregonaba ser un aura de crecimiento económico por el gran desarrollo en su momento de lo que fue el cultivo del algodón, y de